Gracias por ese ánimo que tiene este señor en ayudarnos en la iglesia para hacer todo lo que estamos haciendo. El asunto de ya se me olvidó la palabra, record, ¿cómo se dice record? Esa grabación en vivo de las clases que estamos haciendo, que son muy importantes para las personas que escuchen este ministerio y puedan ver la pantalla, puedan ver los versículos bíblicos y puedan ver pues toda la información que ponemos también en el pizarrón. O sea que es muy importante porque ese es uno de los brazos más fuertes que tenemos de evangelismo en la iglesia, y que hay muchas personas que no pueden venir a la iglesia porque están en lugares distantes y pueden escuchar la palabra de Dios en sus propios hogares y poder crecer también como nosotros. Entonces es muy importante eso. Ya hemos pasado por el primer proceso importantísimo antes de hacer nuestro estudio bíblico, que es el proceso de la confesión de nuestros pecados. Es una provisión divina para la familia real de Dios, y esa provisión permite que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo para poder entender la porción espiritual de lo que nosotros estudiamos. Entonces ya lo hicimos. Si no lo han hecho, tienen en este momento la oportunidad de hacerlos. Estamos haciendo el estudio de lo que es el reino venidero. Es un tema especial, es un tema muy importante porque nuestro Señor Jesucristo, que es el creador del universo, vino a la faz de la tierra para redimir a la raza humana, redimir a su pueblo y a la raza humana. Y claro está, en la primera venida que Él tuvo fue rechazado por el pueblo judío del primer siglo, y Él ha postergado entonces su segunda venida para el final de la tribulación. Esa segunda venida y ese gobierno de 1000 años concluye el juicio de apelación de Satanás para la raza humana. El hombre fue creado para resolver el conflicto angélico que existe entre Satanás y sus ángeles caídos y Dios. Y Dios hace a una persona inferior, que somos nosotros, y nos da el mismo libre albedrío que tenían los ángeles para decidir a quién va a servir el hombre, y que el hombre y el ángel escoge su posición de acuerdo a su libre albedrío, porque Dios no se puede meter con el libre albedrío porque de esa forma lo diseña. No es que no se pueda meter con el libre albedrío porque no tiene el poder para hacerlo, no, sino que Él limita su poder para permitir que el hombre tome sus propias decisiones. Y esto indica que cada uno de nosotros tiene que ver y tiene que enfrentarse con los resultados de sus propias decisiones. Lo que el hombre siembra, eso segará, dice la palabra de Dios. Y nosotros lo conocemos como la responsabilidad del libre albedrío. Tú tomas tus decisiones, tú tienes la responsabilidad de encarar lo que eso va a hacer. Para nosotros es maravilloso porque nos permite ver que si nosotros tomamos las decisiones correctas, vamos a tener un resultado correcto. Pero si tomamos las decisiones incorrectas, eso se paga. Se paga, y a veces se paga con tiempo, con dinero y con lágrimas, con dolor, ¿okay? Porque el ser humano, pues a través de su naturaleza pecaminosa, que le impulsa a hacer cosas que van en contra de Dios, termina tomando decisiones que son pésimas, y esas decisiones tienen consecuencias. Entonces, a medida que nosotros abordamos la palabra de Dios y aprendemos la palabra de Dios, tenemos las normas y principios que nos permiten guiar nuestra vida para tomar las decisiones correctas, para ser bendecidos por la poderosa palabra de Dios. Y de eso se trata. Entonces, ya ustedes saben que la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, aquellos que atesoran la palabra de Dios tienen una ventaja extraordinaria en la faz de la tierra, en la vida, porque ven las cosas de una manera diáfana, nítida, clara. Ven las cosas como tienen que ser y eliminan muchos de los problemas que generalmente conllevan la vida. Pues con las personas que no conocen la verdad absoluta de la palabra de Dios van a cometer errores. Si nosotros que conocemos a Dios cometemos errores, imagínense aquellas personas que no lo conocen. Muchos más errores, más fuertes los errores. Entonces, estamos haciendo en este estudio del reino venidero, como lo dice el nombre, es que el reino de Dios va a llegar aquí a la faz de la tierra de nuevo. Y nuestro Señor va a gobernar en la faz de la tierra, y yo les he dicho que nosotros vamos a venir con Él. O sea que tenemos algo importantísimo cuando nosotros tenemos conocimiento de esta información, de que nosotros tenemos un norte al cual nos podemos dirigir para recibir la máxima compensación divina para la gloria de Cristo. O sea que tenemos ahora un sentido personal del destino. Antes no lo teníamos, no sabíamos de qué se trataba. Si venimos de sistemas paganos, pues todo es cíclico, todo es fortuito. ¿Qué será, será? Hasta hay canciones que se llaman ¿qué será, será? ¿Verdad?
Y claro está, las personas creen eso, pero aquí no hay nada fortuito. Aquí todas las cosas tienen un motivo por el cual existen. Y nosotros que conocemos a Dios, entonces tenemos esa ventaja extraordinaria. Y lo que Dios quiere es que nosotros presentemos esa información a otras personas para que ellos también tengan esas ventajas, para que ellos también puedan ser bendecidos. Entonces, dentro de esto, hemos estado estudiando un tema interesantísimo que es el siguiente y tiene que responder a esta pregunta. ¿Por qué hay personas que dicen que el reino de Dios está presente el día de hoy? ¿Por qué hay personas que dicen que el reino de Dios está presente el día de hoy? Permíteme poner esto porque no lo puse. A mí se me olvidó, pero aquí va. Seguimos entonces con esta información del reino venidero. ¿Por qué hay personas que dicen que el reino de Dios está presente el día de hoy? De ahí ha emanado una doctrina que es abrazada por más de 1.500.000, son 1.500 millones, si lo podemos hacer en español, 1.500 millones de cristianos que han sido llevados por este asunto de que el reino de Dios está presente el día de hoy de una forma espiritualizada, que el reino de Dios está en nuestros corazones. Pero el estudio que hemos estado haciendo nos presenta una imagen completamente diferente. Eso no es así. Nosotros no podemos inventar una nueva teología. Pero estas personas, estos teólogos del reino ahora, se han aferrado a ciertos versículos bíblicos para guiar al pueblo de Dios a un lugar que no le corresponde y establecer una religión para gobernar. Me explico, si tú utilizas estos versículos, desvías al pueblo de Dios de la verdad, entonces estableces un gobierno terrenal, que es, como lo indica la palabra, gobernado por seres humanos terrenales. Y de esa manera tú tienes bajo tu poder millones de personas a través de una religión. El problema que esto tiene es que no permite que estas personas lleguen a la madurez espiritual, que es lo que Dios quiere que ocurra con cada uno de nosotros, que lleguemos a el máximo conocimiento del Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces es terrible, este tipo de enseñanzas es terrible. Y lo que yo he estado tratando de hacer es darle a ustedes los versículos que son utilizados por el campo de los teólogos del reino ahora para abrirles los ojos, para que ustedes tengan la defensa del Evangelio y se den cuenta y no se dejen tilmar por aquellas personas que proponen un reino humano aquí en la faz de la tierra. Les he hablado de estos son versículos que se utilizan, que dicen que el reino ha sido tomado de Israel y dado a la iglesia. En otras palabras, Israel ahora no tiene ningún papel de ningún tipo. Cuando tú dices que la iglesia ha suplantado a Israel, entonces el milenio no va a venir. ¿Por qué? Porque ya el reino está aquí. ¿Se dan cuenta? O sea que el reino mesiánico no tiene que venir porque ya está aquí. Y lo que sucedió es que los judíos, fíjense lo que dice, que los judíos mataron al Señor. Entonces eso crea un antisemitismo importante dentro de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Y hay personas que se aferran a esa manera de pensar y están tan equivocados porque no conocen la profundidad de la palabra de Dios. Generalmente estas personas se han desligado del Antiguo Testamento para inventar algo nuevo dentro de la iglesia. Y no importa de qué color lo pinten, a la final es detrimental para la iglesia, para los miembros de la iglesia. Entonces, claro está, yo les he comentado algo que es muy importante y tienen que tener eso en el trasfondo de sus mentes. Los Estados Unidos, este es el ejemplo que les he dado anteriormente, tiene aproximadamente 350 millones de habitantes, pero solamente tiene un presidente, solamente tiene un vicepresidente. ¿Okay? Si vas a lo que es el sistema judicial, son 9 miembros de la Corte Suprema. ¿Okay? O sea, arriba, en la parte de arriba del gobierno federal. Y después vas a la parte legislativa y tiene el Congreso y tienes el Senado. Y esas son las personas que gobiernan el país, básicamente. Después, claro está, a medida que vas bajando, pues cada estado tiene su propia estructura gubernamental, comenzando con el gobernador, el vicegobernador, etc. Y también tiene una estructura similar que gobierna su parte de los 50 estados de los Estados Unidos. Pero solamente hay un vicepresidente, y estas personas que vienen siendo un total de... ¿Cuánto le podemos decir? 900 personas que gobiernan. O sea, lo que les trato de decir es que son muy pocas personas dentro de los 350 millones de personas que existen que son los que gobiernan y disponen lo que son las leyes. Entonces no es extrañarnos a nosotros de que exista en la faz de la tierra 1.500 millones de cristianos que no están creciendo. ¿Se dan cuenta?
y que solamente un puñado de cristianos que verdaderamente comprenden eso y se dedican a conocer la palabra de Dios y que tienen, por ende, esa meta de glorificar a Cristo, puedan llegar a obtener los lugares que le van a corresponder a las personas que gobiernan con el Señor Jesucristo en la faz de la tierra. ¿De acuerdo? O sea, ¿por qué? Porque estas personas conocen el tema. Si tú tienes y tú abrazas esta teología del reino ahora, tú no puedes ver lo que viene a suceder posteriormente. Tú estás tratando de arreglar este mundo, ¿okay? Pintando, como dijo nuestro Señor Jesucristo, ustedes son los hipócritas que pintan el mundo de blanco, lo pintan para ponerlo bonito y arreglar los problemas. El hombre no es malo, el hombre es bueno, y que nosotros tenemos que hacer ciertas actividades para que se arregle el mundo, para eliminar la pobreza. Todo eso está en contra de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que eliminar las guerras, paz mundial. Y la palabra de Dios dice que aquí no va a haber paz, sino guerras y rumores de guerras hasta su regreso. Hasta su regreso. ¿Se dan cuenta? Pero si tú dices que eso no es que regreso, si ya aquí estamos, entonces tú has echado a un lado la enseñanza de Cristo acerca del reino venidero. ¿Se dan cuenta? Entonces por eso estamos abordando esto y nos damos cuenta del tamaño de la decepción. No se dice decepción, perdón. Deception en inglés es el engaño. Esa es la palabra. Discúlpeme que yo llevo mucho tiempo en los Estados Unidos y a veces pienso en inglés y tengo que traducirla. Pero es el engaño que se ha propuesto, no porque las personas que están en estas iglesias quieran hacer engaño, sino que eso es lo que les han enseñado. Me explico, y si a ti te enseñan eso, pues eso es lo que tú crees que es verdad. Hasta que tengas, que se te presente la verdad absoluta y tú la puedas comparar y te das cuenta, ¿sabes qué? Aquí hay algo que no está funcionando de la manera que tiene que funcionar. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso hacemos estos estudios profundos y hemos estado en esto por 17 lecciones, hemos estado viendo el asunto de por qué hay personas que dicen que el reino de Dios está presente el día de hoy. Entonces, estos son los versículos. Primero, los que dicen que el reino de Dios ha sido tomado de Israel y ha dado a la iglesia, y se los presenté con lujo de detalle y nos damos cuenta que cuando lo ponemos bajo la hermenéutica sana, histórica y gramatical, eso no tiene nada que ver con lo que ellos están diciendo, tiene que ver con otra cosa completamente diferente. El otro es que mi reino no es este mundo, son versículos bíblicos que tienen que ver con el asunto de que mi reino no es este mundo. Claro está el Señor Jesucristo hablando y claro está su reino es cuando Él está hablando con Pilato y le dice, tú dices que eres rey, sí, pero mi reino no es de este cosmos, del sistema cósmico de Satanás, que es el que tiene toda elegida. Satanás es el que gobierna todos los países del mundo. ¿Okay? A él se le dio las riendas, él usurpó eso de Adán, cuando Adán pecó. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice que mi reino no es de este mundo, a eso se está dirigiendo. No se está dirigiendo al hecho de que mi reino no es de este mundo, de este que es el mundo, sino que viene de arriba y está en una forma espiritualizada aquí abajo, porque eso es lo que ellos utilizan para decir que es una forma espiritual. Bueno, entonces, otro de los versículos que vimos al culminar la clase anterior es que toda la autoridad me ha sido dada. Esto es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Y la semana pasada vimos una declaración muy interesante. Esta declaración dada por el Mesías, que es utilizada por los teólogos del reino ahora, que se encuentra en Mateo 28, 18 al 22, que paso a ponérselas aquí en la pantalla. Después que pasamos, ustedes están viendo todos los emblemas del sistema cósmico. Mateo 28, 18, dice, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que se les ha mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces si aquí dice que está con nosotros hasta el fin del mundo, entonces de una forma espiritualizada, Él está aquí gobernando. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que les estoy encapsulando, lo que ellos proponen. Entonces, claro está que esto lo vamos a ver nosotros con lujo de detalle y nos vamos a dar cuenta de que pues, no precisamente eso es lo que está diciendo. ¿Okay? Hay aquellas personas que enseñan que el reino de Dios es una realidad presente y muchas veces utilizan estos versículos para justificar esa teología. ¿Okay? Y pudimos observar que no hay suficiente información en estos dos versículos de Mateo 28 y 18 para construir una teología que tenga que ver con un reino davídico espiritual presente. Recuérdense que Jesucristo es el Mesías, el ungido de Dios, es el redentor del mundo entero. Y viene de Israel, es
Es un producto de Israel, si le pueden poner de esa manera. Ahí viene la bendición del pueblo de Israel a todo el globo terráqueo, a todos los gentiles. ¿Okay? Entonces, comenzamos a ver 6 razones que nos permiten llegar a esa conclusión. Primero, porque la palabra reino, que es basilea en el griego, está ausente del contexto en el Nuevo Testamento. Cuando ellos utilizan esos 2 versículos, ahí no se encuentra la palabra basilea, que normalmente se utiliza como un marcador de que él está hablando de este reino venidero. Segundo, la edad presente tiene muy poco en común con el reino davídico profetizado en el Antiguo Testamento. Yo les he dicho una y otra vez que todo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tiene que estar anclado en el Antiguo Testamento porque es el pensamiento expandido de Dios. Él expande y te da más información de lo que ya te dio en el pasado, pero tú no te puedes salir de esa información y hacer una nueva información, sino que das información adicional para que se pueda entender mejor lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Entonces no puede ser independiente la interpretación del Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Estamos claros porque la palabra de Dios es viva y poderosa, la palabra de Dios es inerrante y la palabra de Dios es inmutable, no cambia, continúa para siempre. Esa es una de las características de Dios, que Dios no cambia. Entonces por eso nosotros podemos tener la paz y la tranquilidad de saber que nosotros servimos a un Dios que lo que dice cumple. Él no va a cambiar de manera de pensar. Él no es hombre para cambiar de opinión. Entonces, el reino davídico profetizado va a existir en una edad cuando el Mesías va a gobernar con justicia perfecta con una vara de hierro. Esto nos habla a nosotros de que la justicia va a ser pareja para todo el mundo. Aquí no hay que yo soy millonario, que soy más inteligente, que tengo una fe. No, no, señor, usted viola y usted paga. ¿Okay? Y hay ciertos preceptos que pone Dios que todo el mundo tiene que cumplir, sin excepción, porque resulta que nosotros somos la criatura. A la final, todos nosotros, no importa qué tan grande tú crees que seas, eres la criatura. ¿Okay? Yo les digo una analogía de estos hace mucho tiempo, hace unos 15 años atrás, cuando yo tenía ese famoso restaurante de Orlando Seafood. Y en el restaurante de Orlando Seafood yo vendía el famoso crawfish, que es el langostino de río, ¿verdad? Y en la temporada hay langostinos grandes y hay langostinos pequeños. Y una de las características que tienen estos animalitos es que cuando tú le pasas la mano por arriba, inmediatamente sacan las tenazas para tratar de apantallarte, pues, que te van a destruir, que te van a agarrar y te van a hacer desastre, ¿verdad? Todos tienen la misma característica. Y lo mismo pasa con las jaivas o los cangrejos. Es claro que las tenazas de esos son mucho más duras, más fuertes. Si te agarra una de esas, créeme lo que vas a sentirla. ¿Okay? Pero el asunto es que no importa qué tan grande y qué tan poderoso y qué tan amenazante se vieran, ¿cómo es que se cocinan? Bueno, hay unas ollas grandísimas que utilizamos en el restaurante con el agua hirviendo, con todos los condimentos que tiene que tener, y grandes y pequeños, fuertes y no fuertes, con mucha tenaza y tenaza, cuando hacían así, ahí quedaban, se le fue la fuerza a todo el mundo, no es que uno era más grande que el otro. Y eso somos nosotros pensando que nosotros somos grandes y que es más, yo edifiqué el Empire State Building, ¿okay? Y que yo soy grandísimo y tú ante los ojos de Dios, entre los seres humanos, comparando ser humano con ser humano, quizá. Pero con Dios, no, hombre, tú eres un mosquito. Recuérdate, la tierra es un punto de tierra, señoras y señores. Y en el sol caben 1 millón de esos puntitos de tierra. Y en la Vía Láctea hay 100 millones de soles más grandes que el sol. Y en esos soles caben 1 millón de soles. Y, o sea, el espacio es increíblemente grande. El espacio sideral, la Vía Láctea solamente es una de una galaxia de 600 billones de galaxias. Eso es grandísimo, el espacio sideral. Y nosotros somos un puntito, que le vamos a decir a Dios lo grande, lo fuerte, lo significante que somos nosotros. ¿Ah? Porque, óigame, es risible que cuando nosotros vemos las cosas del punto de vista correcto, nosotros tenemos que decir, óyeme, nosotros somos una criatura, gracias a Dios que podemos respirar, gracias a Dios que tenemos lo que tenemos. Pero no solamente eso, no, sino que aquellas personas que aman a Dios reciben las máximas bendiciones que existen. ¿Okay? Pero para pasar al examen de esa prosperidad, tienes que poner los ojos en Dios y decir, Señor mío, si tú eres el que me das todo lo que tengo, todo lo que yo tengo, tú me lo das en este mundo, en este puntito insignificante, 1 de 7 billones de personas que tú veas y que tú bendigas. ¿Ah?
Y eso es lo que ocurre con las personas que lo aman. Tenemos que ver las cosas de la manera correcta para que se nos quite esa arrogancia de tener el corazón inflado con nuestra propia fuerza y nuestro vigor y nuestra energía y nuestra presencia. Y eso sin hablar de los músculos que tenemos. No es que nosotros somos tremendos en eso. Les digo esto para que se nos quite de arriba toda la tontería. Dios es el que tiene todo y tú sigues a Dios y es el que te da todo. ¿Okay? Entonces, aquí el asunto es que el que va a gobernar y el que ha hecho el plan es el Mesías. El Mesías, el ungido de Dios. Él vino para hacer la voluntad de Dios. Él es Dios. Él es la palabra viviente de Dios. Él que vino, se hizo hombre para redimirnos a nosotros, el que tiene el plan. Nosotros no tenemos el plan. Él existió antes de la fundación del mundo. Antes de que Abraham era, yo soy. ¿Okay? O sea, que Él ha existido eternamente. Entonces Él tiene todas las respuestas. Nosotros observamos que si en estos momentos estamos en el reino davídico, entonces la condición espiritual deplorable de las iglesias en Apocalipsis 2 y 3, que es el lugar en el libro de Apocalipsis que nos da el resumen de las iglesias, o sea, es un resumen corporativo de lo que hacen las 7 iglesias. Estas 7 iglesias que se mencionan en Asia Menor son los tipos de iglesias que iban a existir durante el transcurso de la edad de la iglesia. O sea, que tienen esas características. Todas las iglesias hay 7 diferentes características en las iglesias. Y solamente hay 2 iglesias que tienen comendación y no condenación. El resto de ellas tienen unas condenación y las otras tienen condenación y comendación. Tienen de las 2 cosas. Pero solamente 2 tienen comendación del Señor y son las que se apegan a la palabra de Dios, a hacer la voluntad del Todopoderoso. Que no que están inventando cosas que no son. Entonces, 5 de estas 7 iglesias en Asia Menor están en una condición de apostasía. Y estas son representativas de las clases de iglesias que van a existir durante el periodo de la edad de la iglesia. Entonces, si el reino de Dios está aquí, gobernando con vara de hierro, ¿por qué existe esto? ¿Se dan cuenta? O sea, que no encaja. Esa teología del reino ahora no encaja con lo que está ocurriendo actualmente. Y hecho a un lado lo que nuestro Señor Jesucristo dijo cuando estaba en la faz de la tierra. Y me refiero a las parábolas de nuestro Señor Jesucristo que habla que esto va a ir de mal en peor hasta la venida del Señor Jesucristo. Esto va de mal en peor y va a terminar ¿en qué? Va a terminar en la gran batalla de Armagedón a la final. La iglesia va para arriba, aquí se quedan los malignos y estos van a ser destruidos para, de alguna manera u otra, depurar al pueblo de Israel. Porque Él, la promesa que tiene con el pueblo no va a terminar y sus promesas se van a cumplir. Solamente aquellos que lo ven a Él y lo sirven a Él son los que van a tener las bendiciones. Entonces, estas son representativas de las clases de iglesias que van a existir durante el periodo de la edad de la iglesia. Y concluimos nuestro estudio haciéndonos la pregunta de ¿acaso lo que estaba sucediendo en Corintio era representativo del reino davídico? ¿Venidero? No. ¿O que acaso la carnalidad y la inmadurez que era tan prevalente y típica en la iglesia local de Corintio? Y les di a Corintios, no los voy a citar a todos porque ya se los he dado. Así que yo, hermano, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niñitos en Cristo. Les di de beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden. Porque todavía son carnales, pues habiendo celos y contiendas entre ustedes, no son carnales y andan como hombres. ¿Se dan cuenta? O sea que ese comportamiento que ellos tenían no habla del reino de Dios gobernando en los corazones de los hombres. Ahí Dios no está gobernando en los corazones de los hombres. Es más, la mayor parte de los hombres están tan lejos del Señor que no tiene que ver nada el gobierno de Dios en sus corazones. Entonces, llegamos a la conclusión de que estas realidades presentes no corresponden con lo que David se le prometió, a lo que a él se le prometió concerniente al gobierno del Mesías con una vara de hierro y con una perfecta justicia, como lo dice Salmos 2:9. Ahí lo tienen ustedes. Tú los quebrantarás con vara de hierro y los desmenuzarás como vaso de alfarero. Eso no está ocurriendo en estos momentos. En estos momentos hay una persecución en la iglesia significativa en otros países del mundo y aquí está llegando también. Ya están cortando, están echando afuera todos los vestigios cristianos, no quieren saber nada de la cristiandad. Entonces, no está aquí el reino de Dios. El reino de Dios es cuando el Mesías gobierna el mundo entero con sus incorruptibles. ¿Quiénes son los incorruptibles? Nosotros que regresamos en un cuerpo de incorrupción. Digamos, en un cuerpo que no tiene la naturaleza pecaminosa y no podemos ser comprados. Entonces, el entendimiento apropiado de las predicciones bíblicas concernientes a la apostasía de la edad de la iglesia representa un punto de vista mundial que es
diametralmente opuesto a la teología del reino ahora. O sea, lo que está ocurriendo hoy en día es completamente, uno va por allá y otro va por allá, a lo que ellos dicen que existe hoy en día. Porque, y tú lo puedes ver con tus propios ojos. De la única manera que la teología del reino ahora puede ser definido es ignorando lo que el Nuevo Testamento predice y describe concerniente a la apostasía de la iglesia. Porque nuestro Señor, pues, hizo mención de eso en muchas ocasiones. Aquí lo que se está haciendo es que esto se está poniendo peor. Entonces, como hemos notado a través de nuestro estudio, en la presentación del reino en el Antiguo Testamento, siempre hay un elemento terrenal, geopolítico, que tiene que ver con Israel nacional. O sea, eso es muy importante porque siempre se menciona el terreno de Israel. Hay una ubicación en la cual el Mesías va a llegar y no es en el mundo entero. ¿Okay? Entonces eso hay que tenerlo en mente como tercer punto que les estoy dando. El cambio abrupto entonces presentado por los teólogos del reino ahora de una realidad física a una realidad espiritual, que es lo que dicen ellos que existe, una realidad espiritual, que el reino está espiritualmente en nosotros y que ubica al Señor gobernando en la iglesia desde el cielo, es equivalente al cambio hermenéutico de caballos a galope tendido. ¿Okay? Yo les he comentado esto. ¿Saben lo que es galope tendido? El galope, para aquellas personas que no están familiarizadas con los caballos, es la manera más rápida en que un caballo puede correr. Entonces imagínate tú cambiar de caballos a pleno galope, ni siquiera caminando, o sea, muy difícil. Ese es el cambio hermenéutico que utilizan los teólogos del reino ahora para poner su sistema vigente. Entonces, ahora la pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué Cristo iba a introducir la transición tan radical en la iglesia sin una explicación profunda de que tal transición estaba en marcha? No lo iba a hacer, él no habló nada de esto, que bueno, yo me voy, pero voy a dejar el reino espiritualizado aquí para que ustedes más o menos vean las cosas como son, ¿verdad? No, él no habló de eso. El cuarto motivo por el cual les digo que no puede ser es el simple hecho de que Jesús se le concedió toda la autoridad un poquito antes de su ascensión, y eso no significa que él estaba ejercitando esa autoridad en el sentido real o regio, o sea, de autoridad real. En otras palabras, recibir la autoridad y ejercitar la autoridad son dos cosas completamente separadas. Pero estos versículos son utilizados por el campo de la teología del reino ahora. Y les pongo aquí entonces en la pantalla a Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, el autor del libro de Hebreos indica que en su sesión presente, sesión quiere decir está sentado, y presentemente el Señor está sentado en el cielo a la diestra del Padre. No en el trono de David, sino en el trono que el Padre le prepara. ¿Okay? Después de su ascensión, o sea, en su sesión, después de su ascensión, el Mesías todavía no estaba ejercitando la autoridad de su reino davídico, porque el reino davídico se ejerce desde Israel, desde el trono de David, en el cual nadie se ha sentado desde la época de la deportación babilónica. Nadie. Cuando Judá fue saqueado y fue capturado por Nabucodonosor y fue llevado a Babilonia, ahí ya nadie más se sentó en el trono de David. Entonces, y resulta que el Mesías es el hijo mayor de David, al cual le pertenece el trono eterno. Entonces, aquí el autor del libro de Hebreos entonces, no sabemos si es Pablo o es otra persona, pero era muy erudito y conocía muy bien la ley mosaica, nos dice en Hebreos 10, 12 al 3, nos dice lo siguiente, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, estaba haciendo alusión de lo que sucedía anualmente con los sumos sacerdotes que entraban al lugar santísimo después de alabar esto y después de tener la sangre y rociaban la sangre y entraban al lugar santísimo para rociar la sangre una vez al año. Ese era el lugar de reunión entre el hombre y Dios. Estaba hablando de la venida del Mesías, que iba a ser el que tenía pues la parte del hombre y la parte de Dios, que era el mediador entre Dios y el hombre. Y era a través de la sangre del Cordero, hablando de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, que podía entrar para hacer sacrificios ante la presencia del Señor de aroma agradable.
y estos querubines hablaban uno de la rectitud de Dios y el otro de la justicia de Dios, y lo que la rectitud de Dios aprobaba de la justicia de Dios se ejecutaba, básicamente, y de eso se trata. Pues está en el propiciatorio hecho de oro puro que hablaba de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, y la caja de acacia, de madera de acacia con cubierta enchapada en oro, que hablaba de la humanidad y de la deidad del Señor Jesucristo. Y adentro estaba la vara de Aarón que reverdeció, las tablas de la ley, el pote de maná, que hablaban de los pecados del pueblo de Israel. O sea que todo eso pues lo conocía muy bien, pero él está diciendo que nuestro Señor Jesucristo entró una sola vez para siempre. No necesitó entrar como hacen los sacerdotes levíticos una vez al año, y lo hicieron por 1440 años, pero él no tuvo necesidad de eso porque él sí fue el que pagó por los pecados. Entonces, fíjense, le digo todo esto como trasfondo. Dice, se ha sentado a la diestra de Dios. No dice se ha sentado en el trono de David, a la diestra de Dios, sino se ha sentado a la diestra de Dios, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Está hablando del pasivo, él no está tomando papeles en esto, sino que el Padre es el que está haciendo que estos enemigos a la final lleguen al estrado de sus pies. Eso es muy interesante. Entonces, vemos que al citar Salmo 110.1, que eso es lo que está haciendo este versículo, y se los pongo aquí pues para que vean Salmo 110.1. Jehová dijo a mi Señor, este es David hablando en estos momentos, dice que Dios Padre dijo a mi Señor, que es el hijo de David mayor, que es el Señor Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Okay? Entonces, muy interesante cómo se desarrolla el asunto en el Antiguo Testamento y derrama su luz extraordinaria en todo lo que nosotros estamos estudiando en el Nuevo Testamento. Y vemos que es algo muy interesante. El autor incluye la palabra hasta, que en el griego es eos. H-E-O-S, eos en el griego, y al hacer esto comunica que Cristo todavía no había entrado en el tiempo en la historia cuando ejercitaría la autoridad sobre sus enemigos, lo cual será logrado en su reino davídico cuando se siente en el trono de David e inaugure su reino terrenal, físico, aquí en la faz de la tierra. Otro comentario dice lo siguiente: toda la autoridad ha sido dada a Jesús, a pesar de que todavía no está ejercitando toda esa autoridad. Y eso tiene una lógica inconfundible, pues. Y aquí les pongo a Filipenses 2, del 9 al 11. Y fíjense que nosotros vamos del Antiguo al Nuevo Testamento porque tenemos que anclar estos conceptos en el Antiguo Testamento. No los pueden separar porque resulta que cuando se habla del Mesías, estás hablando del Antiguo Testamento. Estás hablando de lo que él iba a hacer, lo que le dijo al pueblo que iba a hacer, y a nosotros nos sirve porque derrama su luz en lo que sucedió en el Nuevo Testamento. De nuevo, Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Fíjense lo que ocurre aquí. Esto es algo maravilloso. Entonces, en Hebreos también 2.5 dice lo siguiente: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Fíjense que él mismo le dice, estamos hablando del mundo venidero. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Hablando pues del rey David. Le hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Está hablando del Señor Jesucristo ahora, que Dios Padre le ha sujetado todo. Pero todavía no se las ha sujetado. O sea, en el transcurso de la iglesia no están sujetas todavía a él. Todavía no vemos que todas las cosas estén sujetas. Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por nosotros, por todos nosotros. Qué interesante, ¿verdad? Que en estos versículos nosotros veamos que aquí todavía no están las cosas vigentes como los proponen
aquellas personas que están en el campo del reino ahora, que aquí está el Señor, que está en tu corazón, que espiritualmente Él está gobernando. No, Señor, eso es cerrado. También vemos en Hebreos 10:12 que nos dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. No dice que se ha sentado en el trono de David. Primero miren, la batalla, Él ganó la batalla estratégica en la cruz. Pero la batalla táctica se tiene que llevar a cabo por medio de la iglesia, nosotros. La batalla táctica y la victoria táctica la logras tú cuando llegues a madurez espiritual. Y eso hace que tú produzcas las obras de bien divino que Él preparó de antemano. Entonces ahora tú estás listo para producir las cosas del Dios Todopoderoso. Ahora eres no solamente un embajador de Cristo, sino que además eres un embajador de Cristo que está produciendo la obra del Dios Todopoderoso. No solamente tienes la oficina, sino que la estás implementando. Y eso conlleva algo espectacular, porque no todas las personas lo hacen. Es más, no todas las personas que están en la familia real saben que son familia real, cuando lo son. Entonces, también en Apocalipsis 3:21, que este es uno de los versículos que me gusta mucho y yo se los pongo pues en el Ministerio Bíblico Cristiano. Si ustedes abren la pantalla del Ministerio Bíblico Cristiano, ahí van a ver este versículo. Al que venciere, al vencedor. El vencedor es el que llega a madurez espiritual, porque glorifica al Señor Jesucristo, porque lo hace con su mente. O sea, para vencer espiritualmente tienes que tener la mente de Cristo. Él fue el que venció al mundo. No lo vas a hacer con tu mente carnal, terrenal y finita. No puedes, es imposible. Entonces, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. ¿En qué? En su trono. No en el trono de David, sino en el trono del Padre. Entonces, Él nos está diciendo a nosotros que cuando Él venga a su trono, ¿cuál es su trono? El trono del rey David. Nosotros nos vamos a sentar con Él en su trono. Eso significa que nosotros vamos a tener gobierno con el Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? El grupo de personas que se pegó a la palabra de Dios, que primero que todo es la palabra de Dios. Primero que todo, lo demás me vale, operación teflón. Me resbala el mundo, no me interesa lo que tenga que ofrecer el mundo. Porque lo que yo necesito me lo da mi Padre. ¿Vieron? A mi Padre. ¿Yo qué necesito allá afuera de quién? Si aquel que me da todo es mi Padre. El que me abre las puertas, el que me bendice. Si me las cierra el mundo, Él me las abre. Y si Él las abre, nadie la puede cerrar, porque Él es el Todopoderoso. Entonces tenemos un fuerte aliciente para que nosotros entendamos estas cosas, que no estamos solos, que nuestro Padre está con nosotros y que el Señor va a regresar a gobernar en la faz de la tierra y tenemos entonces un sentido personal del destino. Y si sabemos esto, nosotros nos vamos a alinear con esto. No vamos a estar aquí pintando el mundo de blanco y arreglando las cosas del mundo porque a nosotros nos parece una cosa bonita porque eso nos enseñaron en la iglesia. ¿Okay? En la iglesia que propone el reino ahora. ¿Se dan cuenta? Entonces no puedes crecer, sino que te la pasaste arreglando el sistema cósmico de Satanás para ver lo bonito. Estás en un sistema de arreglo de operación curita, que de paso lo hacen los curitas. Que así le dicen los curas, ¿verdad? Que eso viene también del sistema cósmico. Pero bueno, de todas maneras no me voy a meter ahí. Lo que les digo con esto es que nosotros tenemos que abrir los ojos, porque hay muchas personas que han sido engañadas, no porque ellos quieren seguir lo que no es, sino que son personas que se aman a Dios. Dios toma en cuenta todo esto porque Dios, fíjense que esto es algo que nosotros mismos hacemos. Nosotros tenemos una actitud diferente con un bebé de la que tenemos con un joven de 17 años. ¿Sí o no? ¿Tú crees que para una madre no es lindo que tenga su bebé, ya sea varón o hembra, si es varón, y de repente suelta el chorrito y ¡fay! ¡Ja! Mijito, qué lindo, todo le funciona, gracias a Dios, está viendo las cosas de una manera diferente. Acaba de ser orinada por su hijo. ¿Okay? ¿Ustedes creen que ella le va a dar palmadas al hijo? ¿Cómo es posible que te estés haciendo esto? No, lo ve bien, lo seca, lo arregla, mi hijito lindo, y le da besitos y venga para acá. ¿Okay? Ahora, si el jovencito de 17 años le hace eso a su mamá, ahí sí va a haber problema, porque ese niñito ya no es un niñito. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, les digo esto para decirles que aquellas personas que todavía no han crecido, no han llegado a conocer a Dios, Dios los ve como niñitos también y tiene una política diferente. Ahora no quiere decir que no transfieren, pero los ve de otra manera, o sea que hay oportunidad.
Lo de nosotros es presentar la verdad para que estas personas que no la hayan escuchado hasta el momento la puedan escuchar, puedan decir, oh, porque estas personas están buscando a Dios. ¿Okay? Las que Dios pone la información a aquellas personas que la están buscando. ¿Por qué? Porque es obligación de Dios hacerlo. ¿Vieron eso? Dios se obliga a sí mismo a dar la información al que lo busca. Toca en la puerta y yo responderé, búscame y encontrarás, dice la palabra de Dios. ¿Okay? O sea que Él te da una promesa que si tú verdaderamente lo quieres conocer, Él te va a dar a ti todo lo necesario para que lo conozcas. No se puede negar a sí mismo. Él permanece fiel. Entonces, tenemos esto como un fuerte aliciente para nosotros, para saber cómo es que funcionan todas estas cosas. Bueno, me derivé un poquito del asunto, pero ustedes pueden ver cómo funciona la política. Entonces, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hacia allá vamos nosotros. ¿Tú crees que si tú te pones a ver el mundo y arreglar el mundo, tú vas a llegar a tener esto? No. No. Si en cualquier trabajo que tú tengas, ¿quiénes son las personas que son los que más éxito tienen en su trabajo? Los que más practican su arte. ¿Sí o no? Tú quieres ser excelente en algo, tienes que practicar eso, practicarlo. Y el que más practica es el que más llega. Y el que mejor hace. Y se convierte en un experto. Se convierte en un maestro del asunto. ¿Sí o no? ¿Okay? No es que fortuitamente de una vez en cuando me presenté y lo hice, y que ya porque tengo mucho talento voy a ser mejor que el que lo ha hecho todos los días. No, señor, eso no va a ocurrir. Bueno, lo mismo pasa en el ámbito espiritual. Tienes que estar con el Señor y aprender, porque una cosa te va a enseñar otra, y esa te va a enseñar otra, y esa te va a enseñar otra. Y si no tienes esa, no vas a ver la de allá. ¿Okay? Y si solamente le hiciste 3 veces, no llegaste a ver muchísimas cosas. Pero el que queda pendiente y que queda buscándola, va a ver más y más y más, y llega a lugares excelsos, a lugares que nadie ha conocido. Son los lugares que Dios ha preparado para ellos. Va a haber cosas que antes no podía ver, porque ahora tiene el equipo con que verlo y tiene la capacidad para entenderlo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿No vamos a pegar a arreglar el mundo? ¿A plantar arbolitos? ¿O a arreglar casas? ¿A pintar casas? No, señor. Nosotros no hacemos eso. ¿Okay? Nosotros estamos aquí para conocer a Dios y para dar el Evangelio. No hay nada máximo que nosotros podamos hacer que presentar el Evangelio de la salvación a las personas que no tienen a Cristo, no tienen esperanza y no tienen vida eterna. ¿Okay? A veces llegas a ellos haciéndole obras de caridad. Sí, sin duda alguna, porque cuando la persona está más necesitada y tú le demuestras esa gracia, entonces esa persona te va a ver con buenos ojos y se abren para que tú le presentes el Evangelio. Pero ese es el motivo por el cual lo hacemos. Es más importante su alma que la necesidad inmediata que tiene. ¿Sí? Entonces, aquí podemos encontrar un patrón idéntico funcionando en la vida de David durante el periodo interino que fue entre su función como rey, que se encuentra en 1 Samuel 16, y cuando en realidad comenzó a gobernar como rey, que se encuentra en 2 Samuel 2 y 5, capítulos 2 y 5. Durante ese periodo transitorio, David poseía la autoridad que él no utilizó, él no la ejercitó. 2 veces tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Él lo tuvo a su disposición en la cueva de allá afuera, de noche fue y se lo pudo echar a Saúl. Pero él optó de ninguna manera hacer eso porque era un ungido del Señor. Entonces, pero sí tenía la autoridad. Y eso, la historia se encuentra en 1 Samuel 24, capítulo 24 y capítulo 26. Entonces, David confió los detalles concernientes a su ascensión al trono sobre la nación de Israel a Dios. Bueno, cuando Dios me lo dé, lo tengo, y si Él no me lo da, no me interesa tenerlo. Y así debemos ser nosotros. Él te va a dar, Él te ama, tú creces, olvídate de lo demás. Tú sigue con el Señor, Él te va a abrir. No te vas a quedar con los brazos cruzados y no hacer nada para esperar. El pastor me dijo que Dios me iba a dar todo y aquí estoy sentado en el banco esperando que me lo dé. No, Señor. ¿Okay? Dios te dice que el que no trabaja y que no coma. Tú tienes que hacer, tú tienes que participar. Pero no tienes que sentirte desanimado y zozobrado porque lo que tú querías no se ha dado. ¿Y que cómo voy a hacer? ¿Y dónde sacar la... No, no tienes que estar así. Eso no es lo que Él te pide. Él te pide que tú hagas y Él te va a bendecir. Él te cierra y Él te abre. Yo les he dado un par de cosas que me sucedieron a mí, de cosas que yo quería que no se dieron. No se dieron. Pero también ya una vez que aplicas la palabra de Dios te calmas. ¿Se recuerdan del estudio que hicimos del corazón ayer? Regresas a 0.1 Hz el corazón. Ya no está muy agitado ni nada, sino que está latiendo paulatinamente, analgésicamente. Pum, 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 pum. Todos los órganos están
en el contacto. Con esa, es como la ola del mar. Bum, 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 bum. Suavecito, tranquilo. No tienes que agitarte. Dios tiene todo para tu vida. Pero cuando llegas a conocer eso, cuando conoces a Dios, Él es el todo, olvídate que tú no eres nada, eres un mosquito insignificante, eres un polvo dentro del polvo de la tierra, ¿ok? Comienza por ahí, ve tu posición, que eres menos que nada, o sea, sin Él no somos nada y con Él somos todo. Interesante. Entonces, de una manera similar, entonces, Cristo fue elegido rey en su resurrección y ascensión, y es un asunto que pueden ver en Salmos 2 y 110, pero todavía no ha comenzado a gobernar como rey sobre la tierra. Mientras que posee la autoridad, todavía no ejerce esa autoridad en su máxima extensión. En vez de eso, Él permanece fielmente a la diestra del Padre, confiando en el tiempo de su ascensión al trono sobre la tierra desde Jerusalén a su Padre. El Padre es el que le va a dar a Él todo lo necesario para que Él pueda hacer esto. Entonces, ese es el punto número 4 que les quiero dar, que desmiente la aseveración de los teólogos del reino ahora de que el reino está aquí, en una forma espiritual y está en tu corazón. ¿Okay? Eso no es así. El motivo por el cual no es así es que en el contexto el Mesías está ejercitando una autoridad limitada. ¿Okay? El contexto es Mateo 28, 19 al 20. Permítanme ponérselos aquí para que sepan de lo que les estoy hablando. Este es el contexto. Pero vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Verdad? Ese es el contexto de lo que estamos viendo. Entonces, si regresamos aquí, nos damos cuenta de que Él está haciendo otra cosa. Él, en esa autoridad que se le ha sido dada, porque toda autoridad ha sido dada, no la está utilizando en su reino davídico, sino más bien está animando a la iglesia a cumplir la gran comisión. Él no está diciendo tiene el reino espiritual en su corazón y está gobernando, porque Él no está gobernando. Él simplemente que está animando a la iglesia a que prediquen el evangelio de la salvación. Y Mateo 28, 18 no puede separarse de los versículos 19 y 20, que son los que tienen en la pantalla, porque el versículo 18 dice otra cosa. De hecho, pues aquí les pongo el versículo 28, que es el que nosotros estábamos viendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Entonces ellos utilizan esto para decir que aquí está en este momento, el reino de Dios está vigente y ahí está la potestad del Señor. No, es una forma limitada y tienes que regresar a estos, no lo puedes desvincular el uno del otro. ¿Por qué? Porque para esto se le dio, Él está dando la potestad, para que vayan a predicar el evangelio. ¿Okay? En el día ese todo el mundo conocerá al Señor. O sea que hay muchas cosas que son muy interesantes que cuando las escudriñamos nos damos cuenta de que esa teoría está completamente fuera de lugar. De hecho, las palabras por tanto, que comienzan, ahí la tienen ustedes, por tanto, o sea, en las primeras dos palabras, son la traducción del vocablo griego oun, así como se pronuncia en español, oun, que se encuentra al inicio del versículo 19 y es un conectivo, conecta los versículos 19 al 20 con el versículo 18. Entonces, debido a que Cristo se le ha dado toda potestad después de su resurrección, Él utilizó esa autoridad solo de una manera limitada. No para establecer su reino davídico de una forma espiritualizada en la faz de la tierra, sino para apoderar a la iglesia a cumplir su gran comisión. ¿Lo pueden ver? Entonces eso es un error que se utiliza ese versículo de otra manera. Recuérdense que todo el uso de otra manera va en contra del pueblo judío y crea normalmente en ellos el antisemitismo. Normalmente, un odio natural, suave, tranquilo. Este es el odio natural en contra del judío. Y eso es para la iglesia terrible, porque resulta que nuestro Señor ha dicho que bendecirá al que te bendiga y maldecirá al que te bendiga. Entonces, si tú sales de la palabra inerrante y fiel de Dios y comienzas a ver al judío de una manera incorrecta, vas a recibir maldición del Todopoderoso. Por omisión, por lo que tú quieras. Si yo paso por esa
calle a 50 millas por hora, si me agarra el policía y me dice, usted está en exceso de velocidad 15 millas, tú no le puedes decir a él, bueno, yo no sabía, porque el hecho de que tú no sepas no significa que no violaste la ley. La ley la violaste, puede ser por ignorancia, por lo que tú quieras, pero la violaste y tienes que pagar las consecuencias. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que ver eso muy claramente en nuestra mente para no incurrir en ese error. Nosotros podemos incurrir en ese error y llevar, pues, junto con esa incursión, el castigo divino, que a nosotros no nos interesa para nada. ¿Ok? Bueno, vamos a terminar aquí porque se nos acabó el tiempo. En la próxima clase seguimos con el punto número 6 que les quiero dar acerca de el por qué esos versículos están utilizados de una manera incorrecta, diciendo que el reino de Dios está aquí en la faz de la tierra en estos momentos. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer este maravilloso plan que tú has diseñado para nuestra vida. Te lo pedimos todo entonces para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.